El psicoanálisis de niños, por Melanie Klein. 20. Parte 2. Situaciones tempranas de ansiedad y su efecto sobre el desarrollo del niño. 12. Los efectos de las situaciones tempranas de ansiedad sobre el desarrollo sexual del varón. El caso del señor B. Trataré de dar algunos fragmentos de un historial para ilustrar la importancia de algunos de los factores analizados más arriba en la adopción de la posición homosexual. B. Un hombre de entre 30 y 40 años. Vino al tratamiento por graves inhibiciones en el trabajo y depresiones profundas. Su inhibición en el trabajo, de la que sufría desde hacía mucho tiempo, había aumentado a un grado tal por un cierto acontecimiento de su vida, que citaré, que lo obligó a renunciar a un trabajo de investigación que había comenzado y abandonar su puesto de maestro. Se vio que, aunque el desarrollo de su carácter y de su yo había sido exitoso y estaba dotado intelectualmente más de lo común, sufría de profundos trastornos en su salud mental. Sus crisis de depresión se remontaban a su temprana infancia, pero en los últimos años se hicieron tan agudas que lo llevaron a un estado general de depresión y a que se alejara en gran parte de la gente. Tenía miedo, aunque sin causa, de que su aspecto alejara a la gente, y esto hacía aún mayor su disgusto por la sociedad. Sufría también de una grave manía de duda, que cubría el campo de sus intereses intelectuales de un modo cada vez más extendido, y que era especialmente dolorosa para él. Detrás de estos síntomas manifiestos, pude deducir la presencia de una profunda hipocondría, de fuertes ideas de persecución y referencia, que por momento tomaban el carácter de delirios, pero que parecían serle curiosamente indiferentes. Por ejemplo, este hombre, durante su estancia en una pensión veraniega, tenía la impresión de que una de las huéspedes le provocaba sexualmente y amenazaba su vida. Una indisposición sin importancia le pareció provocada por un pan que esta señora le había comprado. Creía que lo había envenenado. Por eso, el señor B abandonó enseguida esta pensión, pero volvió a ella un año más tarde, y lo hizo sabiendo que iba a encontrarse otra vez con esta mujer. Se acercaron y establecieron una relación amistosa, pero a pesar de eso, B siguió con su antigua sospecha. Se tranquilizó, pensando que ella, como amiga suya, no iba a repetir su intento de envenenamiento. Lo notable era que no le guardaba rencor por el supuesto intento. Esta actitud se basaba en parte en su amplio desplazamiento afectivo y en parte en su actitud comprensiva y tolerante frente a la psiquis de otras personas. Pudo ocultar a todos estas ideas de referencia, persecución y ansiedad hipocondríaca y aún, en cierto sentido, sus graves síntomas obsesivos. Este extraordinario poder de disimulo iba junto con sus características paranoides, que eran muy fuertes. Aunque sentía que era observado y espiado por la gente y desconfiaba mucho de ella, su sutileza psicológica fue tan grande que pudo ocultar sus pensamientos y sentimientos completamente. Pero junto con este esfuerzo calculador de disimulo, en él había una gran frescura y espontaneidad de sentimientos, que surgía de su positiva relación de objeto y se remontaba a su fuerte sentimiento optimista originado en las profundas capas de su mente. Estos últimos le ayudaron también a ocultar su enfermedad, pero en los últimos años había perdido casi toda su eficacia. B era un verdadero homosexual, aunque tenía buenas relaciones con la mujer y con el hombre, como seres humanos, como objetos sexuales los rechazaba tan completamente que no podía comprender cómo podían poseer alguna atracción. Desde el punto de vista físico, ellas eran algo raro, misterioso y sobrenatural para él. Las formas de sus cuerpos le repelían, especialmente los pechos y las nalgas, y su falta de pene. Su aversión a los pechos y nalgas se basaba en impulsos sádicos muy fuertes.
Tenía fantasías de golpear aquellas partes salientes hasta que se hicieran planas y reducidas, y quizá de este modo, él decía, podría amar a las mujeres. Estas fantasías estaban determinadas por su idea inconsciente de que la mujer estaba tan llena de penes del padre y excrementos peligrosos equiparados al pene, que estos le habían deformado el cuerpo produciendo las saliencias del mismo. Así, su odio a las partes salientes estaba realmente dirigido contra los penes internalizados, que volvían a emerger. En su imaginación, el interior del cuerpo de la mujer era un espacio enorme donde acechaban toda clase de peligros y muertes, y ella misma era una cosa que contenía penes terroríficos y excrementos peligrosos. Consideraba su tez delicada y todos sus otros atributos femeninos como una envoltura superficial que cubría la destrucción que había sido hecha en su interior, y aunque lo atraían, las temía, tanto más como que eran signos de su naturaleza engañosa y traicionera. Equiparando el pene aterrador a pedazos de excrementos, mi paciente extendió aún más su desplazamiento del miedo surgido al pene del padre hacia el cuerpo de la madre, y lo aplicó también a los excrementos envenenados y peligrosos de su padre. En este sentido, buscó esconder dentro del cuerpo de su madre todas las cosas que él había odiado y temido. Que este proceso de desplazamiento había fracasado puede inferirse del hecho de que B volvió a sus ocultos objetos de ansiedad bajo la forma de pechos y nalgas femeninas. Ellos simbolizaban perseguidores que salían del cuerpo de la mujer y lo observaban, y según me contó, con evidente displacer y ansiedad, nunca hubiera osado pegarle o atacarla porque tenía demasiado miedo de tocarla. Al mismo tiempo que había desplazado de este modo hacia el cuerpo de su madre todas estas cosas que lo asustaban, haciendo de ella un objeto de horror, idealizó el pene y el sexo masculino en un grado muy elevado. Para él, el hombre, en quien todo se veía con claridad y que no ocultaba secretos en su interior, era el solo objeto hermoso y natural. De modo similar, había reprimido muy fuertemente todo lo que se relacionaba con el interior de su propio cuerpo y había concentrado su interés en todo lo que estaba en la superficie y era visible, especialmente en el pene. Pero lo fuerte de sus dudas, aún sobre este asunto, se vio en el hecho de que cuando tenía 5 años preguntó a su niñera qué era lo peor, lo de adelante o lo de atrás, significando pene o ano, y había quedado muy turbado cuando ésta le dijo, lo de adelante. También recordó que cuando tenía 8 años estaba en lo alto de una escalera, miró hacia abajo y odió las medias negras que llevaba. Sus asociaciones mostraron que la casa de sus padres le habían parecido siempre triste, muerta, y que se hacía a sí mismo responsable de esto en el significado simbólico del cuerpo de su madre y el suyo propio, arruinado por sus peligrosos excrementos, las medias negras, que los habían dañado a ambos, a él y a su madre. A consecuencia de la represión extensiva de su interior, su desplazamiento de este a su exterior, B había llegado a odiar, temer a este último, no solo en cuanto a su aspecto personal, aunque esto fue una continua fuente de preocupaciones y cuidados para él, sino también en cuanto a otros temas ligados a este. Por ejemplo, tenía por ciertas vestimentas, especialmente la ropa interior, el mismo odio que tuvo por sus medias negras, y sentía como si ellas fueran sus enemigos que lo estaban cercenando, hundiéndolo al pegarse tan íntimamente con su cuerpo. Representaban sus objetos internalizados y excrementos que le perseguían desde el interior. En virtud del desplazamiento de su miedo a peligros internos hacia el mundo externo, sus enemigos dentro de él se habían transformado en enemigos fuera de él. Volvamos ahora a considerar la estructura del caso. El paciente había sido criado con biberón. El hecho de que estos componentes libidinales no habían sido gratificados por su madre habían impedido su fijación oral de succión al pecho de la misma. Debido a su frustración, también sus impulsos destructivos contra el pecho habían aumentado, transformando esta parte del cuerpo en bestias y monstruos peligrosos en su imaginación. En su inconsciente había asimilado el pecho de las mujeres con arpías.
Este proceso había sido auxiliado por su equiparación del pecho con el pene del padre, que pensó que había sido puesto en el interior del cuerpo de la madre y luego había vuelto a surgir. Además, había comenzado muy tempranamente a equiparar el biberón con el pene lleno, y a consecuencia de su frustración del pecho, se dirigió a él con especial avidez, como un objeto de gratificación de sus deseos orales de succión. Su adopción de una actitud homosexual había sido ayudada grandemente por el hecho de haber sido seducido muy tempranamente en su vida, aproximadamente en su segundo año, por su hermano, que era 2 años mayor que él. Puesto que el acto de felatio gratificaba sus deseos orales de succión hasta entonces insatisfechos, este hecho lo llevó a una fijación en el pene exageradamente fuerte. Otro factor fue que su padre, que hasta entonces había sido un hombre poco demostrativo, se hizo más afectuoso con la influencia de su hijo menor. El niñito se había propuesto conquistar su amor y lo había conseguido. El análisis mostró que el niño consideró esta victoria como una prueba de que era capaz de transformar el pene malo del padre en uno bueno, y sus esfuerzos para realizar una transformación de esta clase y disipar así un número de miedos se convirtió en años posteriores en uno de los motivos de tener relaciones con los hombres. B tenía 2 hermanos. Por Leslie, el que lo había seducido y que era 2 años mayor que él, sentía gran admiración, aún desde pequeño, y para él representó el pene bueno, en parte sin duda a causa de la temprana gratificación de sus deseos orales que había recibido de su hermano mediante el acto sexual. Su mayor ambición fue hacerse digno de su amistad y seguir sus pasos, y en efecto, eligió la misma profesión. En cuanto a su otro hermano, David, que era 4 años mayor que él, tuvo una actitud muy diferente. Este hermano era hijo de su padre en un matrimonio anterior, y B sintió, probablemente con exactitud, que su madre mostraba preferencia por sus propios hijos. No quería a este hermano y había tratado de superarlo cuando pequeño, a despecho de la diferencia de edades. Esto se debía en parte a la actitud masoquística de David y en gran parte a su gran superioridad mental. Desahogaba contra su hermano, con el que también mantuvo relaciones sexuales en la temprana infancia, sus impulsos sádicos contra el pene malo, y al mismo tiempo lo consideraba como la madre peligrosa que contenía los penes de sus padres, los penes del padre. Sus hermanos, se verá, fueron los sustitutos de las imagos parentales, y fue contra ellos que activó sus relaciones con estas imagos, porque aunque quería a su madre en la vida real, y mucho más que a su padre, estaba poseído en la fantasía, como sabemos, por imagos del mágico pene bueno de su padre y de una madre terrorífica. Nunca llegó a querer a David, aún siendo adultos, y esto fue en parte, según lo mostró el análisis, debido a que se sentía culpable frente a él. Mientras, un número de factores animaban a B a que adoptara una actitud homosexual. Otros, externos, trabajaban ya tempranamente contra el establecimiento de una posición heterosexual. Su madre fue muy cariñosa con él, pero el niño pronto descubrió que no era muy afectuosa con su padre y que tenía una aversión a los genitales masculinos en general. Tenía, probablemente, razón en su impresión de que ella era frígida y desaprobaba los deseos sexuales del niño. Y su amor muy pronunciado al orden y a la limpieza lo corroboraban. Las niñeras que había tenido desde pequeño eran adversas también a todo lo que fuera sexual o instintivo. El lector recordará la contestación de la niñera de que lo de adelante era peor que lo de atrás. Otra cosa que supuso el establecimiento de la posición heterosexual fue que no tuvo compañeritas de juego en su temprana infancia. No hay duda de que su miedo al interior misterioso del cuerpo de la mujer hubiera disminuido grandemente si hubiera tenido una hermana, porque entonces hubiera satisfecho su curiosidad sexual en cuanto a los genitales femeninos más tempranamente. De este modo, no lo logró hasta que tuvo 22 años, cuando al observar el cuadro de una mujer desnuda se dio cuenta, conscientemente,
de qué modo el cuerpo de la mujer difería del hombre. Se vio en el análisis de las polleras voluminosas y anchas que usaban las mujeres de su tiempo. Aumentó en forma múltiple su idea del enorme, desconocido y peligroso interior de sus cuerpos. Su ignorancia de estos temas, ignorancia que surgió de su ansiedad, pero que fue aumentada por los factores externos ya descritos, contribuyó a su rechazo de la mujer como objeto sexual. En mi descripción del desarrollo del hombre, he mostrado que la centralización de su potencia sádica en el pene es un paso importante en el establecimiento de su posición heterosexual, y que para efectuar tal paso, su yo tiene que haber adquirido una capacidad suficiente para tolerar su sadismo y ansiedad en los tempranos estadios de su desarrollo. En B, esta capacidad fue muy poca. Su creencia en la omnipotencia de sus excrementos fue más fuerte que lo usual en los niños. Sus impulsos genitales y sus sentimientos de culpa, por otra parte, habían tomado la delantera muy tempranamente y habían traído consigo buenas relaciones con sus objetos y una adaptación satisfactoria con la realidad. El prematuro fortalecimiento de su yo tuvo como consecuencia la de ejercer una represión violenta de sus impulsos sádicos, especialmente los dirigidos contra la madre, de modo que no tuvieron suficiente contacto con sus objetos reales y permanecieron ligados a las imagos fantásticas, especialmente en lo que concernía a su madre. El resultado de esto fue que junto con la buena relación con los objetos de ambos sexos, había todavía un miedo profundo y dominante por sus imagos fantásticas y malas, y estas dos actitudes frente a sus objetos corrían un curso paralelo, pero separado, sin estorbarse una a la otra en ningún punto. No solo no pudo B, por las razones arriba citadas, emplear su pene como órgano de ejecución de su sadismo contra su madre, sino que no pudo realizar sus deseos de restaurarla por medio de su pene bueno en el acto sexual. En lo referente al pene de su padre, su sadismo estaba reprimido, con mucho menos fuerza. Sin embargo, esto no influyó suficientemente en sus tendencias edípicas directas, porque los factores ya analizados trabajaban muy poderosamente contra el logro de una posición heterosexual. Su odio al pene de su padre no pudo así ser modificado de un modo normal. Esto tuvo que ser en parte sobrecompensado por una creencia en el pene bueno, y esto formó la base de su posición homosexual. En el curso de esta fuga de todo aquello que era anal y de todo lo relacionado con el interior del cuerpo, y ayudado por su fuerte fijación oral de succión sobre el pene y por los factores ya descritos, B desarrolló muy tempranamente en su vida una gran admiración por el pene de los otros muchachos, admiración que en ciertos casos llegaba hasta la adoración. Pero el análisis mostró que a consecuencia de su intensa represión de lo anal, el pene había tomado cualidades anales en alto grado. Veía a su pene como inferior y feo, y sucio por completo, y su admiración por el pene de otros hombres y muchachos estaba sujeta a ciertas condiciones. Un pene que no cumpliera estas condiciones era repulsivo para él, porque entonces tomaba las características del pene peligroso de su padre y de malos pedazos de excrementos. A pesar de esta limitación, sin embargo, logró una posición homosexual bastante estable. No tenía sentimientos de culpa consciente o de inferioridad por sus actividades homosexuales, porque en ellas sus tendencias restitutivas, que no habían podido aparecer en su posición heterosexual, desarrollaron su capacidad por completo. La vida erótica de B estaba dominada por dos tipos de objeto. El primero, al que se había dirigido persistentemente desde sus días escolares, consistía en muchachos y más tarde en hombres que no eran atractivos y que con razón se sentían en segundo plano. Este tipo respondía a su hermano David. B no sentía placer en sus relaciones sexuales con estas personas, porque sus impulsos sádicos jugaban con demasiada fuerza y él se daba cuenta de que hacía que los otros sintieran su superioridad y los atormentaba de todos los modos posibles. Al mismo tiempo, sin embargo, era un buen amigo de ellos y ejercía una influencia mental favorable y los ayudaba de distintos modos. El segundo tipo correspondía a su otro hermano, Leslie,
acostumbraba a enamorarse muy profundamente con este tipo de personas y tenía una real adoración por su pene. Ambos tipos servían para gratificar a B en sus tendencias restitutivas y aliviar su ansiedad. En sus relaciones con el tipo primero, copular significaba restaurar el pene del padre y de su hermano David, que a causa de sus poderosos impulsos sádicos contra ellos, creyó haber destruido. Al mismo tiempo, se identificaba con este objeto inferior y castrado, de modo que el odio al objeto iba también dirigido contra sí mismo, y su restitución del pene del objeto implicaba una restitución de su propio pene. Pero en el análisis posterior, las tendencias restitutivas frente al pene servían al propósito de restaurar a su madre. Se traducía que el haber castrado a su padre y a su hermano significaba haber atacado a los niños dentro de su madre, y que sentía una culpa profunda frente a ella por esta causa. Restaurando el pene del padre y del hermano, trataba de devolver a su madre un padre ileso, niños ilesos y un interior ileso. La restauración de su propio pene significaba, además, que tenía un pene bueno y que podía dar a su madre gratificación sexual. En la relación de B con el tipo Leslie, su deseo de realizar restitución era menos evidente, porque en este caso se trataba del pene perfecto. Este pene perfecto fue el objeto de su admiración intensa. Representaba un gran número de contrapuestas mágicas contra sus miedos, un gran número de contrapruebas mágicas contra sus miedos. Y desde que se identificaba con su objeto de amor, el que éste poseyera un pene perfecto era la prueba de que su propio pene también era perfecto. Y también mostró que el pene de su padre y hermano estaban intactos y fortaleció su creencia en el pene bueno en general, y también en la que el cuerpo de su madre estaba intacto. En su relación con el pene admirado, sus impulsos sádicos también encontraron salida, aunque de un modo inconsciente, porque aquí sus actividades homosexuales significaban la castración de su objeto de amor, en parte a causa de sus celos del mismo, y en parte debido a que quería así el pene bueno para poder, de todos modos, tomar el lugar del padre con la madre. Aunque la posición homosexual de B había sido establecida muy temprana y fuertemente, y aunque conscientemente rechazaba la heterosexual, había mantenido siempre inconscientemente fines heterosexuales frente a los cuales, cuando niño, había luchado ardientemente en su imaginación y a los que nunca había renunciado. Para su inconsciente, las diversas actividades homosexuales representaban caminos distintos que lo llevaban a un fin heterosexual. Los estándares que su superyo impuso a sus actividades sexuales eran muy altos. Al copular, debía reparar cada cosa que había destruido en su madre. Su trabajo de restauración, por medio del acto sexual, comenzó, por las razones que hemos visto, con la restauración del pene, y allí también terminó. Fue como si una persona hubiera querido hacer una casa particularmente hermosa, pero estuviera lleno de dudas sobre si había puesto bien o mal los cimientos. Continuaba tratando de que estos cimientos fueran más sólidos, y no era capaz nunca de trabajar en el resto del edificio. De este modo, la creencia de B en su capacidad para restaurar el pene era la base de su estabilidad mental. Y cuando esta creencia fue destruida, se enfermó. Lo que sucedió fue lo siguiente. Algunos años antes, su querido hermano Leslie había perdido la vida en un viaje de exploración. Aunque su muerte había afectado a B muy profundamente, no había trastornado su salud mental. Pudo soportar el golpe porque no hizo surgir su sentimiento de culpa o no minó en mayor grado su creencia en su omnipotencia constructiva. Leslie había sido para él el poseedor del mágico pene bueno, y B pudo transferir su creencia en él y su amor por él a otra persona como sustituto. Pero ahora su hermano David estaba enfermo. B se dedicó a él durante su enfermedad y tuvo la esperanza de curarlo por medio de una fuerte y favorable influencia sobre él. Pero sus esperanzas fueron frustradas y David murió. Fue este golpe el que lo desmoralizó y trajo como consecuencia su enfermedad. El análisis demostró que este segundo golpe fue para él mucho más duro que el primero,
porque tenía un fuerte sentimiento de culpa hacia su hermano mayor. Por encima de todo, su creencia de que podía restaurar el pene dañado había sido minada. Esto significó que tenía que abandonar la esperanza de todas las cosas que en su inconsciente estaba tratando de restaurar. En última instancia, su madre y su propio cuerpo. La severa inhibición en su trabajo fue otra consecuencia de la pérdida de esta esperanza. Hemos visto por qué su madre no pudo ser el objeto de sus tendencias restitutivas llevadas a cabo por medio de la copulación, y de allí el que no fuera un objeto sexual para él. Ella solo pudo ser un objeto de sus emociones afectivas, pero aún así su ansiedad y su sentimiento de culpa eran demasiado grandes, y no solo sus relaciones de objetos estaban expuestas a serios trastornos, sino que sus tendencias de sublimación se vieron muy obstaculizadas. Sucedió que B, que estaba conscientemente muy preocupado por la salud de su madre, aunque, como dijo él, no era exactamente inválida, sino delicada, era en su inconsciente un esclavo completo de esta preocupación. Lo expresó en la situación de transferencia, temiendo continuamente, antes de que su análisis se interrumpiera para las vacaciones y, según se vio más tarde, antes de cada fin de semana y aún entre un día y otro, que nunca me vería de nuevo porque algún accidente fatal me podía ocurrir durante el intervalo. Esta fantasía, que volvía a él una y otra vez, con toda clase de variaciones, era siempre del mismo tema: que a mí me sucedería un accidente, sería atropellada por un auto en una calle de mucho tránsito. Esta calle, en realidad, era una calle de su ciudad natal en América, y jugaba una gran parte de sus recuerdos infantiles. Cuando acostumbraba a salir con su niñera, siempre había cruzado la calle con el miedo, según lo demostró el análisis, de que nunca vería a su madre de nuevo. Siempre que se encontraba en un estado de profunda depresión, acostumbraba a decir en su análisis que las cosas nunca podrían enmendarse y que él nunca podría trabajar, o más o menos que ciertas cosas hubieran sucedido, por ejemplo, que todo el tránsito que había pasado por esa calle no hubiera pasado. Para él, como para los niños, a cuyos análisis he hecho referencia antes, el movimiento de los coches representaba el acto de copulación entre sus padres, que en sus fantasías de masturbación él había transformado en un acto fatal para ambas partes, de modo que él se convirtió en la víctima del miedo a que su madre, y debido a su introyección del pene malo y de sus padres combinados, él mismo, serían destruidos por el peligroso pene de su padre incorporado dentro de ella. De aquí su miedo manifiesto a que ambos fueran atropellados por un coche, contrastando con su ciudad natal, que él veía como un lugar arruinado, oscuro y sin vida, a pesar del hecho, o debido al hecho, según demostró su análisis, de que ahí había mucho tránsito, es decir, continua copulación entre su madre y su padre. Se figuraba una ciudad imaginaria llena de vida, luz y belleza, y a veces se encontraba su visión realizada, aunque solo por un corto tiempo, en las ciudades que él visitaba en otros países. Esta ciudad visionaria y lejana representaba a su madre una vez más restaurada y vuelta a despertar a una nueva vida, y también a su propio cuerpo restaurado. Pero el exceso de su ansiedad le hizo sentir que una restauración de esta naturaleza no podría realizarse, y esto también fue la causa de su inhibición en el trabajo. Mientras B todavía pudo trabajar, estuvo ocupado en escribir un libro en el cual había recopilado los resultados de sus investigaciones científicas. Este libro, cuya escritura tuvo que abandonar cuando su inhibición para el trabajo se hizo demasiado fuerte, tenía el mismo significado para él que la hermosa ciudad. Cada trozo separado de información, cada oración aislada, denotaba el pene restaurado de sus padres y los niños ilesos, y el libro en sí representaba a su madre ilesa y a su propio cuerpo restaurado. Se vio en el análisis que fue su miedo al contenido malo de su cuerpo el principal impedimento para sus poderes creativos. Uno de sus síntomas hipocondríacos fue un sentimiento de inmenso vacío en su interior. En el plano intelectual tomó la forma de una queja de que las cosas que eran valiosas y hermosas e interesantes para él habían perdido valor
y estaban gastadas y que se las había robado de algún modo. La causa más profunda de esta queja resultó ser su miedo de que al arrojar sus malas y magos y excrementos peligrosos hubiera perdido aquellos contenidos de su cuerpo que eran buenos y hermosos. El motivo más poderoso de su trabajo creativo provenía de su posición femenina. En su inconsciente fue impuesta una cierta condición. A menos que su cuerpo estuviera lleno de buenos objetos, en realidad de hermosos niños, no podría crear, es decir, traer niños al mundo. Con el fin de obedecer a esta condición, tenía que desembarazarse de los objetos malos de su interior, pero entonces se sentía vacío. O si no, tenía que transformarlos en objetos buenos del mismo modo que quería transformar el pene de su padre y el de su hermano en penes buenos. Si hubiera podido hacer esto, hubiera tenido la seguridad de que el cuerpo de su madre y los niños de ella y el pene de su padre estaban también todos restaurados. Entonces, su padre y su madre hubieran podido vivir juntos cordialmente y tener entre ellos satisfacción sexual completa. Y él mismo, al identificarse con su padre bueno, podría haber dado a su madre niños y haber consolidado su posición heterosexual. Cuando mi paciente volvió de nuevo a su libro, después de un análisis de 14 meses, su identificación con su madre se colocó en un primer plano muy claramente. Esto se demostró en la situación de transferencia en fantasías de ser mi hija. Recordó que cuando él era un niñito ansiaba ser una niña conscientemente, porque su madre hubiera preferido tener una hija, e inconscientemente porque entonces hubiera podido amar a su madre de un modo sexual, porque así no hubiera tenido que temer dañarla con su pene, que era odioso para ella y que él mismo sentía peligroso. Pero a pesar de su identificación con su madre y sus características marcadamente femeninas, características que también se presentaron en su libro, no había podido mantener la posición femenina. Esto era un gran impedimento en el camino de sus actividades creadoras, que habían estado siempre inhibidas de algún modo. A medida que su identificación con su madre y su deseo de ser mujer se hicieron más prominentes en el análisis, su inhibición en el trabajo disminuyó gradualmente. Su deseo de tener niños y paralelamente sus capacidades creadoras habían sido obstaculizadas por sus miedos a sus objetos internalizados. Porque su miedo a su madre como rival estaba dirigido primero y principalmente hacia su mala madre internalizada, quien estaba unida a su padre. Eran aquellos objetos internalizados los causantes también de su intenso miedo a ser observado. Tenía que preservar de ellos todos sus pensamientos, porque cada pensamiento representaba un trocito bueno dentro de él, un niño. Por esta razón, transfería sus pensamientos al papel tan rápidamente como le era posible, para protegerlos de los objetos malos que se interponían en su camino al escribir. Tenía que realizar la separación de los objetos malos de los buenos dentro de su cuerpo y también transformar los malos en buenos. Su trabajo al escribir su libro y el proceso total de su producción mental vinculado a esto estaban equiparados en su inconsciente a la restauración del interior de su cuerpo y a la creación de niños. Estos niños iban a ser su madre, y él restauraba a su buena madre dentro de él, llenándola a ella con hermosos niños restaurados y tratando cuidadosamente de preservar aquellos objetos, creados de nuevo, de los objetos malos dentro de él, que eran sus padres combinados en copulación y el pene malo de su padre. De este modo, hacía a su propio cuerpo también sano y hermoso, porque su buena, hermosa e intacta madre, a su vez, lo protegía de los malos objetos dentro de él. Con esta madre buena restaurada, B pudo también identificarse. Los hermosos niños, pensamientos, conocimientos, con los cuales en su imaginación poblaba su interior, eran los niños que había concebido en identificación con su madre, así como los niños que había engendrado ella como buena madre, es decir, la madre que le dio a él leche curativa y así lo ayudó a tener el pene potente y curativo. Y no fue hasta que pudo adoptar y subliminar
esta posición femenina que sus componentes masculinos se hicieron más eficaces y provechosos en su trabajo. A medida que su creencia en su madre buena se hizo más poderosa, su ansiedad paranoide e hipocondríaca y también sus depresiones se hicieron menos intensas. B pudo en grado creciente realizar su trabajo, al principio presentando todos los signos de ansiedad y compulsión, pero luego haciéndolo con mucha facilidad y soltura. Junto con esto, hubo una ininterrumpida disminución en sus manifestaciones homosexuales. Su adoración por el pene disminuyó y su miedo por el pene malo, que hasta ahora había sido oscurecido por su admiración por el pene bueno y hermoso, se hizo más claro. En esta fase nos encontramos frente a un miedo particular, el de que el pene malo, internalizado de su padre, había tomado posesión del suyo, colocándose dentro de él y controlándolo desde dentro. B sintió que había perdido el dominio de su propio pene y no podía usarlo en una forma buena y productiva. Este miedo había aparecido con mucha fuerza durante su pubertad. En esa época trataba con toda su fuerza de impedir la masturbación y como consecuencia tenía poluciones nocturnas. Esto hizo nacer un miedo en él de no poder controlar su pene y de que estaba poseído por el diablo. También pensó que era debido a esto que podía hacer cambiar el tamaño de su pene y volverlo más grande o más chico. Y atribuía todos los cambios que éste sufría en relación a su desarrollo a la misma causa. Este miedo había contribuido enormemente a su aversión por su propio pene y a su sentimiento de que era inferior en el sentido de ser anal, malo y destructivo. Surgió en conexión con esto un impedimento importante también para su adopción de una posición heterosexual. Desde que debía suponer que el pene malo de su padre estaría siempre presente mientras él realizara el coito con su madre y lo forzaría a cometer malas acciones, se veía obligado a apartarse de las mujeres. Se hizo evidente ahora que el énfasis excesivo que había puesto sobre su pene como representante de lo consciente y de lo que era visible y su múltiple represión y negación de la existencia del interior de su cuerpo había fracasado también en este punto. Tan pronto como este conjunto de miedos fueron analizados, la capacidad de trabajo de B aumentó aún más y su posición heterosexual se vio fortificada. En este punto de su análisis, mi paciente tuvo que dejar de venir por algún tiempo porque se vio obligado a volver a América para arreglar sus asuntos, pero tenía la intención de volver para prolongar el tratamiento. Hasta este punto, su análisis había ocupado 380 horas y había durado unos 2 años. Los resultados hasta ese momento fueron de que sus profundas depresiones y su inhibición en el trabajo habían casi completamente sido curadas, y sus síntomas obsesivos y su ansiedad, tanto del tipo paranoide como hipocondríaco, habían disminuido considerablemente. Estos resultados justifican que creamos que un periodo de tratamiento posterior le hubiera permitido establecer completamente una posición heterosexual. Pero para realizar esto, se hace claro, por el análisis ya efectuado, que su miedo a la imagen no real de su madre tendría que ser aún más disminuida, de modo que sus objetos reales e imaginarios, tan ampliamente separados en su mente, pudieran unirse aún más, y su creciente creencia en su buena madre restaurada y en su posesión de un buen pene, que hasta ahora en su mayor parte ha sido dirigido hacia su madre internalizada y ayudado a curar su inhibición en el trabajo, pudieran tener un efecto completo sobre sus relaciones con las mujeres como objeto sexual. Además, su miedo al pene malo de su padre tendría que ser aún más disminuido para fortificar su identificación con su padre bueno. En el caso que analizamos, se verá que los factores sobre cuya fuerte actuación depende el cambio completo del paciente de la homosexualidad a la heterosexualidad son los mismos factores que aquellos cuya presencia ha sido mencionada en la primera parte de este capítulo como condición necesaria para el firme establecimiento
de una posición heterosexual. Al reconstruir o investigar el desarrollo del hombre normal, señalé que la base del mismo era la supremacía de la buena imago de la madre, que ayuda al niño a vencer su sadismo y que actúa contra todas sus diversas ansiedades. Como en el caso de sus miedos, en este, el deseo del niño de restaurar el cuerpo de la madre y el suyo propio actúan entre sí, siendo la realización del uno esencial para la realización del otro. En el estadio genital son una precondición para el logro de su potencia sexual. Una creencia adecuada en los buenos contenidos de su cuerpo, que se oponen y neutralizan en los malos contenidos y los excrementos, parece ser necesaria para que su pene, como representante de su cuerpo en un todo, produzca un semen bueno y benéfico. Esta creencia, que coincide con la creencia en su capacidad para amar, depende de que tenga una creencia suficiente en sus imagos buenas, especialmente en su madre buena y en el cuerpo intacto y benéfico de ella. Cuando ha logrado el nivel genital completo, el hombre vuelve durante la copulación a su fuente originaria de gratificación, a su madre bondadosa, que ahora le proporciona a él también placer genital, y en parte como un regalo de agradecimiento, en parte como una reparación por todos los ataques que él ha efectuado sobre ella, desde la época en que dañó sus pechos, le da a ella su semen benéfico, la dotará de niños, restaurará su cuerpo y también le proporcionará gratificación oral. La ansiedad y sentimiento de culpa, que están todavía presentes en él, han aumentado y se han profundizado, y han dado forma a sus impulsos libidinales primarios que tenía ya cuando era un niño de pecho, proporcionando a su actitud hacia su objeto toda esa riqueza y amplitud del sentimiento que llamamos amor.